pues hemos estado trabajando también diligentemente desde aquí en varias cosas. Una de las principales que venimos trabajando, áreas que venimos trabajando, es en el desarrollo de los colegios que se están programando para el próximo año. Así que nada, queremos invitarles a que continúen orando. El Señor está abriendo grandes puertas para con nosotros en este ámbito de la educación cristiana. Estamos muy animados. La iglesia que nos envía a nosotros, Calvary Chapel Fort Lauderdale, es una iglesia donde están los colegios, uno de los colegios cristianos más grandes en todo el país. De hecho, son 4, van para 5 sedes ya. Y están detrás de este proyecto también. Entonces esto ha sido de gran ánimo para nosotros. Lo que originalmente nació y como debe de ser en la vida de todos nosotros, como un deseo que el Señor pone en nuestro corazón, un llamado a cumplir, un paso gigante en fe sin saber cómo es que esto iba a pasar, sin tener las herramientas necesarias en el momento que el Señor proyecta esta visión, pero simplemente de la mano del Señor, paso a paso, y como Él, ver su fidelidad y ver cómo Él va construyendo. Así que ánimo a cada uno de ustedes en medio de lo que sea que el Señor los impulse a hacer, porque cuando damos esos pasos de fe en Él, por el llamado de Él, vemos su mano, vemos su provisión y vemos grandes y maravillosas cosas. Nos damos cuenta de que, verdad, nosotros servimos, amamos a el Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, vamos entonces a orar y vamos a compartir entonces nuestro espacio en la palabra. Juan capítulo 7, inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias esta mañana por este tiempo y este espacio tan especial que tenemos para compartir todos juntos, estando aquí en los Estados Unidos, estando allí en Duitama, allí en Tunja, la iglesia unida, reunida para adorarte, Señor, como lo hacíamos por medio de estas canciones hace un ratico. Estamos aquí para adorarte, para alabarte, porque tú eres digno, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro creador. Y no solo quieres mantenerte como nuestro creador, sino quieres convertirte en nuestro Padre, quieres convertirte en nuestro Salvador, quieres convertirte en aquel que transforma nuestras vidas, en aquel que sacia nuestras más grandes necesidades y la sacia de una vez y para siempre. Gracias te damos entonces porque hoy, por medio de tu palabra, sabemos vamos a recibir de ti instrucción, vamos a recibir de ti dirección, vamos a recibir de ti corrección, aún ánimo, exhortación, Padre. Y lo recibimos con corazones abiertos y dispuestos para ser cambiados y transformados por ti, porque de ti se despliega todo lo que es bueno, bueno, bueno. Te bendecimos, Padre. Así que te pedimos que seas tú acompañándonos, que te deleites en nuestro tiempo y que lo bendigas por medio de tu Espíritu Santo, nos guíes. Oramos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, Juan capítulo 7. Vamos entonces al versículo 37, retomando de donde habíamos dejado la semana pasada. Vamos a ver una continuación en realidad de lo que viene pasando durante estas fiestas del tabernáculo que se vienen celebrando allí en Jerusalén. Y vamos a ver que ya estamos finalizando las fiestas que se vienen celebrando. Vamos a no leerlo de corrido todo, sino vamos a leerlo y vamos a tomar nuestras pausas momento a momento. Entonces miremos ahora el versículo 37. Pero antes de eso, para los que están tomando nota, y veo que hay varios allí que tienen sus cuadernos abiertos, pues anoten el título de nuestra enseñanza el día de hoy es: no es posible obligarlos a tomar. No es posible obligarlos a tomar. Lo que vamos a ver el día de hoy, y tal vez en pantalla ahorita pueden ver, son tres puntos importantes
tres áreas importantes que vamos a ver en la palabra. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es el hecho de que dentro del contexto cultural hay una clave importantísima que nosotros rescatamos de el pueblo, y el pueblo era un pueblo necesitado. Desde siempre el pueblo de Israel viene siendo necesitado, pero su más grande necesidad es de un Salvador, de un Salvador. Y vamos a ver cómo la escritura de hoy apunta a esa necesidad de ese Salvador y cómo ellos aún reconocían la necesidad de ese Salvador, cómo lo incorporaban dentro de la celebración precisamente de la fiesta de los tabernáculos. Lo segundo que vamos a ver el día de hoy es una gran promesa que nuestro Señor Jesucristo en medio de esta celebración interrumpe haciendo una gran promesa. Esa promesa no solo va para el pueblo, sino que también la recibimos nosotros. Somos beneficiarios nosotros de esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, pues vamos a ver unas grandes palabras de ánimo para nuestro diario vivir y todo esto dentro del marco de ahora como hijos tenemos una responsabilidad y una responsabilidad grande. Y a veces esa responsabilidad para nosotros puede parecer difícil, puede parecer tediosa, puede parecer dura, puede parecer que no tenemos el ánimo para cumplirla porque vemos resistencia. Y eso es apuntando a lo que coloquialmente le llamamos la gran comisión. Todos somos llamados a ser partícipes de la obra de Jesucristo aquí en la tierra, compartiendo su evangelio. Pero a veces nos desanimamos por la oposición que recibimos. Vamos a ver el día de hoy entonces también esas palabras de ánimo de parte de Jesús. Entonces leamos. Versículo 37 dice así, dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeron en él. Hasta el momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Una pausa allí. Y entonces lo primero que vemos de estos versículos es esa clave cultural con respecto a la fiesta del tabernáculo. ¿Qué es lo que se nos dice? Inmediatamente se nos dice en el último día. ¿Cuándo está pasando este suceso? El último día de las fiestas, precisamente. Y en ese último día, los sacerdotes ofrecen una ilustración muy poderosa del anhelo de Israel precisamente por su Mesías. ¿Cómo se veía esto? Bueno, mientras que los 7 días anteriores, los sacerdotes marchaban del templo a la piscina de Siloé, y allí cuando llegaban sacaban agua de la piscina y la llevaban al templo para allá derramarla por todo el patio. Y mientras hacían esto, escuchen, y en pantalla van a ver la escritura, ellos gritaban lo siguiente, que viene de Isaías capítulo 12, versículo 3: con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de salvación. Y esto lo hacían una y otra vez. Y esto para ilustrar precisamente la provisión de Dios que sacia la sed de sus cuerpos. Y en el último día de la fiesta, el día en que nos encontramos en este momento leyendo, los sacerdotes regresan a este estanque de Siloé con las cántaras vacías y le daban de allá, o sea, no las volvían a llenar, sino que venían vacías y le daban 7 vueltas el altar, 7 vueltas al altar, 7 vueltas al altar. Y en cada vez que están dándole las vueltas al altar, están gritando ellos: danos la salvación, danos la salvación, danos la salvación,
danos la salvación, y así sucesivamente. Y esto sale del Salmo 118, versículo 25, como también pueden ver en pantalla. Es una ilustración de nuevo que están haciendo ellos de su necesidad de alguien que satisfaga la sed de sus corazones. Ya no la sed física, sino la sed espiritual. ¿Mm? Y entonces fue en ese mismo momento en que los sacerdotes están dando la vuelta 7 veces al altar y están diciendo, danos la salvación, que Jesús irrumpe el momento diciendo, y se levanta él, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Qué declaración tan poderosa. Pero hay más de esa declaración, porque continúa diciendo Jesús, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, ¿cierto? Pero continúa dando la promesa que el que entonces toma, como veíamos en el versículo, hacia el final del versículo 38, perdón, dice, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Ya? Y esa es la gran promesa. Esa es la gran promesa de la cual vamos a ver el día de hoy precisamente. Eh, entonces fue en ese momento. Y la multitud tiene que haberse preguntado en ese momento cómo es posible que este maestro, porque le llamaban maestro, que este rabino, también le llamaban rabino, sí, ese es un sinónimo, itinerario, porque él iba para un lado y iba para el otro lado, enseñando por aquí, enseñando por allá. No era alguien que era asignado a una sinagoga como tal, sino que Jesús iba por un lado y por el otro lado enseñando. ¿Y cómo es posible que este rabí o como les decía, maestro itinerario, diga algo así, se arrepiente, perdón, se atreva a este Galileo, porque lo conocían como Jesús de Nazaret, que está en la región de Galilea precisamente, que él tuviera esa audacia para gritar en medio de la congregación estas palabras. Pero con todo y eso, nadie, ninguna de las personas allí presentes se acercó a lo que le dijéramos tal vez hoy en día a un ujier o a un diácono a decir, oiga, ponga orden aquí, como este hombre puede estar levantándose, interrumpiendo la ceremonia que están haciendo los sacerdotes. Nadie se atrevió a decirle absolutamente nada para que lo escoltaran, para que lo sacaran, para que lo agarraran. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque había algo de lo que él estaba diciendo que sonaba como cierto. Era asertivo lo que Jesús estaba diciendo. Tal vez algo en la forma en como él lo dijo, en el tono en que lo dijo, con la autoridad en que lo dijo, tal vez la mirada penetrante hacia algunos de ellos fue lo que les llama la atención. Ojo, aquí hay algo que no hemos escuchado antes y que alguien está apuntando de verdad a darme algo que sí necesito, me doy cuenta que sí necesito, en vez de simplemente ser partícipe de un ejercicio religioso. Y creo que en algún momento aquellos de nosotros que nos consideramos discípulos de Jesús, llegamos a ese punto en que finalmente alguien nos ofrece algo de la palabra de Dios que verdaderamente sacia nuestra necesidad. Y dejamos de ser partícipes de ejercicios religiosos que nos dejan huecos una y otra vez, una y otra vez. Y entonces la gente escuchaba cuando él hablaba precisamente. ¿Y cuál es la promesa? Bueno, las mismas palabras de Jesús que ya les acabo de mencionar. Y es interesante que Jesús habla de el agua, tiene muchísimo simbolismo. En la palabra vemos como la palabra agua es simbólica del Espíritu Santo, simbolismo para tomar en el Espíritu Santo. También el agua es simbólica de lavar precisamente por medio de la palabra de Dios,
lava. Y el simbolismo también lo hemos hablado en sesiones pasadas del Evangelio de Juan precisamente. Entonces, es importante, pero más allá es la gran promesa. ¿Cuál es la gran promesa? No solo es el simbolismo del Espíritu Santo, no solo es el simbolismo de que el agua, de que la palabra de Dios nos va lavando, sino que igual como Jesús se le presenta, porque estas palabras las hemos escuchado en las enseñanzas de Juan antes, recuérdense. Y si no estoy mal, estamos hablando tal vez de el capítulo 5 por allí, y es el encuentro con la samaritana, ¿cierto? Te voy a dar agua que te va a saciar para siempre. Esa es la gran promesa. Esa es la gran promesa. Eh, Igual que le había hecho a la samaritana, les está ofreciendo a ellos agua viva y satisfacción eterna por gracia a través de la fe en Él. Y eso es lo que tal vez a algunos de ustedes que están aquí oyendo el día de hoy, el Señor les está ofreciendo también. Les está ofreciendo el Señor satisfacción eterna por gracia, por medio de la fe en Cristo. No por medio de ningún plan, ningún proyecto, ¿no? No por medio de una lista de tareas, tampoco. No por medio de un alejamiento pseudo espiritual en el cual yo tengo que encontrarme con mi yo mismo. No, es simplemente por medio de tú creer que Jesús es Dios y decir, yo no sé qué significa esto para mi vida, pero sí, pero según lo que dice la palabra, si tú simplemente dices, yo creo que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, el que yo necesito para que me rescate de mi condición pecadora, Él va a hacer un cambio radical en tu vida, te va a transformar, te va a convertir tu llanto en gozo. Él va a convertir tu amargura en contentamiento, en gozo. Él va a saciar las lágrimas, el dolor que tú experimentas día a día. Pero veamos qué es lo que está pasando aquí con esta audiencia, los judíos que están allí en medio del templo. ¿Será que sus corazones estaban propicios para recibir este mensaje? Miremos. Juan, continuamos en el versículo 40, Juan 7:40, y nos dice, al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo. Cristo significa Mesías, les recuerdo en el griego original. Pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? Dice la escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y que será de Belén, el pueblo de donde era David. Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Wow, había una división, pausa allí, entre la gente a causa de lo que él está diciendo y de lo que ellos entienden según las escrituras es el lugar de donde debe de venir el Mesías, el Salvador, el Cristo. Y estas palabras también las hemos escuchado en un pasado. Uno de sus discípulos trae como objeción originalmente cuando le cuentan que aquí está Jesús, que es el Mesías. Dice, pero ¿cómo es posible? Si la escritura dice que él debe venir de Belén y no de Galilea y él es Jesús de Nazaret. Correcto. Él se radica en esta región, su familia es de esa región, su origen familiar es de esa región, pero Jesús sabemos todos nosotros que por un decreto milagroso, él termina naciendo en Belén, cumpliendo la escritura precisamente. Pero ellos no saben la historia de Jesús, ellos solo saben que era el carpintero de Nazaret. Y por eso están aquí
duros, no están dispuestos a hacer las preguntas debidas. La pregunta debida es, ¿acaso este nació de Belén? Cuéntanos un poco de tu historia, cuéntanos de dónde naciste, cuéntanos de tu, de dónde provienes. Y él les hubiera dicho, pero ese no era su corazón era el de resistir, era el de atacar, era el de traer oposición, ¿ya? Eso era lo que estaba pasando allí. Y bueno, esto a fin de cuentas también cumple con lo que Jesús vino a hacer, ¿no? En todo momento a traer unidad, porque es imposible para Jesús, porque iría en contra de su esencia de amor, el manipular a los hombres para que todos se alineen en algo, ¿no? El hombre, cada uno de nosotros tiene sus propios pensamientos, sus propios entendimientos, sus propios cuestionamientos, sus formas de filtrar y de ver las cosas y de reconciliar lo que se nos dice y lo que vemos y de tomar decisiones. Y como eso es lo que nosotros hacemos, pues hasta ahí llega el asunto. Hasta ahí llega el asunto. Entonces, vamos a adelantar un poquito aquí y vamos a ver las palabras de esperanza. Y con esto vamos a cerrar en un momento. Dice así, fíjense, porque no nos sorprendamos cuando nosotros sentimos divisiones debido a la posición como creyente en Cristo. Es inevitable sentir esa oposición. Si Jesús recibió la oposición, pues nosotros también, y eso sucedió aquí y sucederá en nuestras vidas también. También vemos que unos entonces creyeron mientras que otros no. Este es el mismo principio que Jesús ilustró por medio de la parábola del sembrador, si se acuerdan de esa parábola. Algunas semillas cayeron en tierra propicia, hay algunas que no cayeron en tierra propicia, en tierra fértil. Sin embargo, el sembrador simplemente la regaba y la regaba por donde él estaba sin desanimarse según el resultado de cada una de las semillas. Es fácil caer en el desánimo y dejar de cumplir con la gran comisión. No te desanimes, no se desanimen por el resultado. Cristo no nos va a llamar a rendir cuentas por cada una de las semillas. Cristo nos va a llamar más bien a rendir cuentas porque si sembramos o no sembramos. Entonces, nosotros sembremos y eso es palabra de ánimo. Regresando aquí a Juan, versículo 44, dice: algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como este hombre, declararon los guardias. Y fíjense en todo lo que está pasando, ellos van allá a arrestarlo. Y dijeron los oficiales, vamos a arrestarlo, pero terminamos más bien nosotros sometiéndonos a él, a lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque nunca habían escuchado a nadie hablar como él hablaba. Hablaba con tanta generosidad, con tanta claridad, con tanta autoridad. Y son, de nuevo, más palabras de esperanza para nosotros. Mientras que nosotros escuchamos las palabras de Jesús con un corazón y con una mente cerrada, con el fin de refutar como ellos lo estaban haciendo y de rechazar, continuamos llenando nuestro corazón de odio, de negatividad, prolongamos la desesperación en nuestra vida. Pero si más bien le escuchas con un corazón sincero, sus palabras penetran y te transforman. Sus palabras penetran y te transforman. Convierten el odio en amor, el rencor en perdón, la desesperación más bien en gozo. Y eso es el ánimo. De nuevo, palabras de ánimo que nos está dando el Señor el día de hoy. Versículo 47. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído ha creído en alguno de los gobernantes de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Fíjense, le están diciendo aquí, no se dejan engañar por ese Galileo. Nosotros somos los que tenemos la educación, nosotros somos los que tenemos los títulos.
Y si nosotros no creemos en Él, pues mucho menos ustedes. Pero eso es una objeción que nosotros encontramos con mucha frecuencia. Pero de nuevo, no nos desanimemos, porque esas objeciones son objeciones que vienen de personas que no tienen el corazón en su lugar debido. Y Nicodemo, vamos a ver aquí que era uno de ellos. Él termina escuchando al Señor con un corazón debido, y Él es muestra de que no importa si tienes el título, si tienes educación, sincero, un corazón que está dispuesto a negarse verdaderamente. Versículo 50, Nicodemo, que era uno de ellos y antes había ido a ver a Jesús, les preguntó: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Y en Juan capítulo 3, ahí es donde vemos ese ejemplo de Nicodemo. Él va por primera vez a verlo allá en la medianoche, pero entregándose completamente a él, él queriendo saber de él, es lo que vemos allá. Y entonces está allí con él, y finalmente Jesús le habla de tal manera que él se quebranta también y termina siendo uno de sus discípulos. Allá vemos ese recuento. Y si quieren adelantarse, Juan capítulo 19, ahí es donde vemos cómo Nicodemo llega a la salvación. Sale finalmente esto allí a la luz. Versículo 52, ¿también tú eres de Galilea?, respondieron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. De nuevo, siguen con el mismo argumento, pero de nuevo ya sabemos la verdad. Y eso es lo que va a pasar. La gente va a seguir con el argumento, pero nosotros no nos desanimemos. De nuevo, tenemos la esperanza, primero, de que Él sacia nuestra sed y le para siempre. Y segundo, de que si nosotros esta es la palabra de ánimo. Continuemos adelante con la tarea, regando semillas. Amén. Termina, versículo 53. Todos se fueron a la casa. La fiesta termina. Las pequeñas carpas que todos llevaban quedan guardadas, las cobijas enrolladas, todos se dirigen a su propia casa. Todos menos uno, Jesús. Jesús, al no tener una casa donde morar día a día, va a su hogar. Su hogar es con su Padre. Él va allá a buscar a su Padre, y es donde veremos la próxima semana el comenzar del capítulo 8, versículo 1. Así que, para continuar, bueno, oremos. Y permitamos entonces que el Señor continúe hablando en nuestros corazones mientras que nos preparamos también para la Santa Cena en un momento. Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por este ánimo. Gracias por la gran promesa, porque sí, de verdad, nosotros que te hemos recibido con un corazón abierto, hemos experimentado, Señor, que has cambiado nuestras vidas, que has transformado nuestras vidas, no de una manera negativa, no de ninguna manera, al revés, todo para bien. Cada día aprendemos a amar más, cada día aprendemos a perdonar más, cada día aprendemos a sobrellevar a no sé, la oposición más, aún a amar a nuestros y a orar por ellos. Padre, te pedimos que si hay alguien el día de hoy que está escuchando este mensaje, que pueda abrir su corazón completamente a ti y recibirte a ti como el Salvador del mundo que tú eres. Antes de decir amén, vamos a tomar un tiempo para preparar nuestros corazones para recibir entonces la Santa Cena. Ahorita vamos a tocar una canción de fondo, mientras que también, tanto en Tunja y en Dutama, nos preparamos para repartir los elementos.